¿Hasta qué punto podemos relacionar una enfermedad mental con la delincuencia? A lo largo de los años y echando la vista muy atrás, se ha establecido la existencia de una relación entre enfermedad mental y delito, muchas veces para dar respuesta al porqué de la maldad. Y es que era recurrente pensar que detrás de una conducta especialmente violenta se encontraba una persona con un trastorno mental. Se buscaba saber entonces el origen, la explicación detrás de cualquier hecho socialmente amoral. Sin embargo, son muchos los estudios que acabaron por demostrar que esta relación no está tanto detrás del diagnóstico de la enfermedad como en la presencia de los síntomas psicóticos. Si la persona lleva esta patología a raya con el tratamiento adecuado, no tiene por qué tener mayor riesgo de cometer un suceso violento. Aquí llega el problema, cuando no se toma la medicación. Cuando el tratamiento farmacológico falla, las alucinaciones, ideas delirantes o episodios confusos toman el control. Esta ruptura temporal con la realidad es más frecuente de lo que se podría pensar, y aunque no siempre lleva aparejada una conducta violenta, en este tercer episodio de Fundido a Negro abordaremos 4 casos cuyas víctimas lo fueron, más que de sus asesinos, de la descompensación psicótica que estos sufrieron. No estamos ante un delincuente, sino ante un enfermo mental. Un cortocircuito en su mente lo llevó a agredir a su mujer. Así resumía el entonces fiscal contra la violencia machista en Ourense, Julián Pardiñas, a José Alén Lorenzo, un sexagenario de Ocarballiño, quien en 2017 mató a su esposa y cuidadora Virginia Ferradas. Los brotes psicóticos pueden aparecer durante toda la vida, pero hay 2 picos muy marcados, entre los 15 y los 25 años y después de los 60. En este caso, como es el de José Alén, los psiquiatras lo atribuyen a un daño cerebral, normalmente debido a una demencia. Alén sufría concretamente una demencia frontotemporal, que es una enfermedad neurodegenerativa que mermaba sus facultades de comprensión y actuación. Si bien el tribunal del jurado lo consideró autor de los hechos, fue absuelto al aplicársele una eximente completa por su estado mental. Pese a quedar eximido de esta responsabilidad penal, la justicia le impuso 14 años de internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario. José y Virginia llevaban 35 años casados. En 2016 la mujer decidió regresar con su marido de la emigración en Suiza al ver que su estado empeoraba. Eran una pareja avenida, sin episodios de violencia. El homicidio fue el más trágico e inesperado efecto de su dolencia, según indicó entonces su psiquiatra y los forenses durante el juicio. La demencia frontotemporal de José Alén supone un gran deterioro de sus funciones cerebrales superiores, con rigidez y falta de flexibilidad del pensamiento, así como alteraciones de la conducta, las emociones y la afectividad. Tuvo varios ingresos hospitalarios entre octubre y noviembre de 2016 y durante varios días en 2017. El 18 de enero de 2017, 11 jornadas antes del crimen, se subió al tejado de la casa y permaneció allí durante horas. La mañana del 29 de enero mató a su mujer. Virginia quería a José y quería que se curara, no pensaba que hubiera un peligro, expresó entonces el fiscal Pardiñas. La demencia que padecía José Alén es solo una de las múltiples razones que pueden estar detrás de una alteración de la realidad o brote psicótico. Una intoxicación por drogas, fiebre, hiponatremia, que es la baja concentración de sodio en la sangre, un trastorno bipolar o una esquizofrenia son otras patologías que pueden provocarlos. Estos brotes se caracterizan por la aparición brusca de ideas delirantes, de alucinaciones, una desorganización de la conducta. La combinación de varios de estos u otros síntomas y su duración es lo que determina qué patología se sufre. Por ejemplo, para diagnosticar la esquizofrenia, los síntomas deben prolongarse en medio año. Y es aquí donde nos encontramos con el caso, todavía en fase de instrucción judicial, del vigués Juan do Campo Estévez, de 63 años, diagnosticado de esquizofrenia paranoide desde hace más de 3 décadas, quien acabó a cuchilladas con la vida de su hermana Mari Carmen a consecuencia de una descompensación psicótica tras llevar meses sin tomarse la medicación. Para abordar este caso tan solo hay que remontarse al pasado 3 de abril de 2024. Juan estaba tutelado por la FUNGA, la Fundación Galega para a Tutela de Persoas Adultas, y era este organismo el encargado del seguimiento y control del tratamiento para la esquizofrenia que Juan padecía a consecuencia del consumo de drogas desde bien joven. Sus familiares lo habían visto agresivo, alterado en los días previos al crimen y aconsejaron a su cuidadora que no acudiese a la casa. Así lo hizo, pero no su hermana Mari Carmen, su referente y mayor apoyo desde hace años, quien sí fue a llevarle la comida. Juan do Campo atacó a su hermana en la misma entrada de la casa, asestándole varias puñaladas en el cuello para luego meterse medio desnudo en su cama, donde fue hallado por la Policía Nacional con restos de sangre en una pierna y en un pie y con el cuchillo de cocina presuntamente empleado en el homicidio en su mesilla de noche. Do Campo no recordaba nada de lo sucedido, para él habían pasado los últimos 4 días durmiendo. Cuando desperté tenía a los policías encima, comentó.
Tras su arresto, estuvo casi un mes hospitalizado en el servicio de psiquiatría del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo tras decretarlo el juez instructor. Cuando allí retomó su medicación, su cuadro clínico mejoró, logró una estabilidad psicopatológica que permitió que un mes después recibiese el alta médica. Fue entonces cuando pasó a disposición judicial y se decretó para él la medida de prisión provisional en la que continúa actualmente. El informe médico forense de Juan Docampo confirma que el investigado abandonó el tratamiento unos 3 meses antes del crimen, así como el seguimiento ambulatorio. El hecho de no estar tomando entonces los fármacos prescritos le provocaron ideaciones delirantes, alucinaciones auditivas y episodios confusionales. Los forenses valoraron que Juan sufrió una disminución completa de sus facultades intelectivas y volitivas, no comprendía ni era consciente de la gravedad de los hechos. Al igual que en el caso de José Alén, de confirmarse este cuadro médico a lo largo de la instrucción y posterior juicio, Juan Docampo apuntaría a una posible inimputabilidad, acordando para él un tratamiento en un centro adecuado a la enfermedad mental que padece. Como hablamos, estos brotes psicóticos pueden estar provocados por la desidia al tratamiento, pero también y en muy gran medida por el consumo de drogas. Hablamos de drogas tipo cannabis o marihuana, incluso la privación del sueño o el estrés prolongado. Y es que los factores ambientales pueden afectar tanto o más que los innatos o genéticos. Vamos a detenernos ahora en uno de los más macabros y salvajes crímenes que se recuerdan en Galicia, concretamente en la capital gallega. En el barrio compostelano de Hostilos, los delirios y alucinaciones se aferraron a Miguel Martínez Martínez prácticamente desde su niñez y encontraron en él una cariñosa fidelidad que se impuso a cualquier otro estímulo racional. El brutal crimen se produjo en abril de 1988, pero vamos a retrotraernos 2 décadas atrás. Fue durante su adolescencia cuando un trastorno comenzó a disociarlo de la realidad, creando en su cabeza un mundo totalmente distorsionado. Natural de Ourense, Martínez era profesor de ciencias naturales. A los 22 años comenzó a desarrollar una personalidad psicopática compulsiva, necesitando de atención médica irregular. Pese a esto, llevaba una vida prácticamente normal. Hizo la mili y nos afligían signos anormales en su conducta. A sus 30 años, en 1979, Miguel Martínez conoce a la que sería su mujer, Genoveva Ferreiro, de 30 años, militante del Bloque Nacionalista Galego y enfermera de profesión. Con ella vivió varios años tranquilos, llegando a tener 2 niñas, Catarina y Andrea. Pero en 1988 todo cambia. Miguel entra en una profunda y complicada depresión donde su mente construye una realidad paralela en busca también de una explicación a esta angustia. Recurre entonces a un tratamiento psicoterapéutico, pero a los pocos meses lo deja. El médico que lo trata ya no lo volvería a ver más y todo se desboca. Miguel comienza a ver, a sentir cómo sus seres queridos, su familia, su mujer, suegros e hijas están endemoniados. Se siente víctima de una persecución demoníaca en el que él es la víctima y en la que uno a uno están siendo poseídos. El desencadenante, la visita de su sobrina Araceli, de tan solo 4 años. Ella fue, según Martínez, la entrada a su casa del diablo. Decía que la pequeña, o más bien su mente le hacía ver que la pequeña, hablaba sin mover los labios y que era capaz de controlar tanto a su hija Catarina como a su mujer. Sospechoso y temeroso de que su mujer estaba confabulando para convertir a sus hijas, en medio de un estado de temores y delirios, el 4 de abril de 1988 lleva a cabo un ritual de salvación en la bañera para una de las pequeñas. Su mujer, asustada por si pudiese hacerle daño a la niña, corrió hasta el teléfono para dar aviso a sus suegros, pero Miguel se lo impidió. En su cabeza tenía claro que ella, su propia mujer, era la reencarnación del mismo Satanás. Así que la cogió, la llevó a la cocina y le clavó decenas de puñaladas hasta que la mató. Pero en su cabeza su familia todavía no estaba libre del demonio, así que, como si de un exorcismo se tratase, Miguel Martínez cogió la tabla de la cocina y a modo de estaca, creyendo que su mujer podría ser un vampiro, se la clavó, llegando a mostrar su sorpresa, tal y como expresó en el juicio, de que su sangre fuese roja y no verde, que era lo esperado de un vampiro. El hombre, enajenado por unos hechos que creía haber oído y haber visto, decidió quitarle el corazón a su mujer y también los pulmones, para impedir la continuación de sucesivas dominaciones. Le arrancó también los ojos, porque, según él, era lo que utilizaba para dominar a sus hijas. Cogiendo entonces el cuchillo, empezó a dibujarle en el vientre una cruz cristiana y dispuso ojos, corazón y pulmones de tal forma que, según él, el demonio ya no podría acercarse a la casa.
Cuando Miguel fue detenido, se confirmó que había sufrido una reacción paranoide aguda con amnesia, aunque poco a poco empezó a recordar y terminó reconociendo que prefería que sus hijas estuvieran huérfanas que poseídas por una madre endemoniada. Miguel estaba convencido que con este ritual liberaba a Genoveva del espíritu de Araceli, mostrándose en el juicio totalmente orgulloso de su obra. La Sala Segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña absolvió a Miguel Martínez del delito de parricidio, atendiendo a la eximente de enajenación mental al haber realizado los hechos con sus facultades intelectivas y volitivas totalmente anuladas por el episodio esquizofrénico que sufría. El trastorno mental que padecía fue admitido por los informes de los 5 peritos, psiquiatras y médicos forenses que colaboraron en las evaluaciones, por lo que la Sala decretó el internamiento de Miguel Martínez en un psiquiátrico penitenciario. En España tan solo hay 2 hospitales psiquiátricos de la Administración Penitenciaria, uno en Alicante y otro en Sevilla, lo que representa un número de plazas muy limitada para aquellos condenados con eximentes mentales. Es más, en España existe un vacío normativo sobre el internamiento como medida preventiva, ya que no es posible aplicar esta medida cautelar hasta que la sentencia sea firme. Esto hace que deban ingresar en un penal ordinario con presos comunes y no recibiendo casi siempre el mejor de los tratamientos o el más adecuado para su trastorno. Así sucedió también con Alberto Javier Viéitez González, un vigués de 63 años que mató a su mujer María José Rodríguez, de 71, tras arrojarla por la ventana del piso en el que vivían, en el barrio de Calvario, porque decía que su mujer lo envenenaba para quedarse con su dinero. Alberto Viéitez fue diagnosticado de un trastorno de ideación delirante de tipo persecutorio hacia su mujer. Mes y medio antes del crimen, el 12 de septiembre de 2017, Viéitez fue ingresado en un hospital por un episodio paranoide, pero antes de completar su tratamiento solicitó el alta voluntaria. Con la eximente completa de alteración psíquica por este trastorno, los jueces lo condenaron a 14 años de internamiento en un psiquiátrico penitenciario. Hasta que la sentencia no fue firme, permaneció en un geriátrico. El riesgo de violencia en personas con enfermedad mental, como hemos visto, aumenta cuando se abandona el tratamiento o están presentes los denominados síntomas psicóticos positivos: delirios, alucinaciones, efectos inapropiados, trastornos formales del pensamiento, una conducta desorganizada, al igual también que el consumo de drogas o una historia de violencia o infancia adversa. Todos estos casos tienen en común la dirección de la violencia, siempre hacia familiares o incluso a sus cuidadores, y siempre en el hogar. Ante la inexistencia de responsabilidad penal, debe ser el sistema penitenciario el que aporte soluciones para garantizar un castigo acorde al trastorno y que no cumplan sus correctivos en psiquiátricos ordinarios o, peor aún, en centros penitenciarios. Como explicaba el fiscal especializado en malos tratos de Ourense, no son delincuentes, sino enfermos. Esperamos que con este capítulo hayamos arrojado una intensidad más que permita arrojar luz al caos.